Capítulo 21. 300.000 ryo, ni una moneda menos. Takuya no pudo evitar reír mientras observaba al gran gato naranja acurrucarse de dolor, perdiendo por completo la voluntad de luchar. ¿Este tipo es todo ladrar y no muerde? No, no fue eso. Probablemente fue solo una casualidad. Acababa de patear la barbilla del gato, haciendo que se mordiera la lengua. El dolor era tan intenso que perdió la voluntad de luchar. Es como cuando a un hombre le pegan en él, ya sabes dónde. Pérdida instantánea del espíritu de lucha. La única diferencia aquí era que el gran gato naranja se había mordido la lengua. Todo lo que hizo Takuya fue patearle la barbilla. Takuya, ¿estás bien? Al escuchar la conmoción y el rugido del gato, Mikoto corrió hacia él. Cuando llegó, Takuya ya había noqueado al gran felino y lo había atado con una cuerda. No es gran cosa, dijo Takuya, de pie junto al gigante e inconsciente gato naranja. Le dio unas palmaditas en la espalda y añadió, este debe ser el culpable que ha estado atacando al ganado. La recompensa de nuestra misión debería aumentar ahora, y probablemente también podríamos vender a este tipo por un buen precio. ¿Eso es todo? Mikoto no pudo evitar reírse con incredulidad después de escuchar cómo se desarrolló la batalla. Había estado ansiosa por perfeccionar sus habilidades de combate y ganar algo de experiencia. Pero Takuya había terminado las cosas en solo un par de movimientos. La pelea fue sencilla. Una patada en la barbilla y, mientras el gato se tambaleaba por el dolor, lo noqueó. Luego lo ató y eso fue todo. Ni siquiera había movido un dedo. Mikoto, aún no tienes un animal de invocación, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos un contrato con este tipo? El gran gato naranja era bastante fuerte, y dado que Mikoto aún no tenía un animal de invocación, parecía una buena pareja. No, gracias. Mikoto negó con la cabeza, mirando al gato que era del tamaño de una casa pequeña. Prefiero seguir con la tradición de nuestro clan Uchiha. Invocar gatos ninja hace que sea más fácil comprarles armas y herramientas más adelante. Hacer un contrato de invocación con los gatos ninja era una tradición en el clan Uchiha. La mayoría de los hábiles ninjas de Uchiha tenían contratos con los gatos ninja. Los gatos ninja también proporcionaron a los Uchiha varias herramientas y pergaminos. Mientras tuvieras el dinero, podías comprarles lo que quisieras, y sus precios solían ser mejores que los que ofrecían las tiendas de armas del pueblo. Está bien, entonces, vendamos a este tipo en Konoha. Para una misión de rango D, incluso con una bonificación, lo máximo que podían esperar eran unos pocos miles de ryo. Pero si vendieran a este tipo grande en Konoha, podrían obtener fácilmente 300.000 ryo. Invocar bestias y armas de chakra de alta calidad siempre alcanzó precios altos. Arrastrando al gato naranja fuertemente atado de regreso a Konoha, Takuya y Mikoto llamaron bastante la atención. Muchas personas se hicieron a un lado rápidamente al pasar. Ese es un gran tigre. ¿Esos dos niños son del pueblo? ¿Son realmente algo? ¿Atrapar un tigre tan grande? ¿Se lo están llevando para descuartizarlo para obtener carne? Idiota, una criatura así se puede vender como una bestia de invocación por mucho dinero. ¿Comer es todo en lo que piensas? Los murmullos de los transeúntes hicieron que Mikoto se sintiera un poco avergonzado. Ni siquiera había llegado a tiempo para la batalla, y ahora Takuya se encargaba de arrastrar al gato de vuelta a Konoha. Le hacía sentir que no había hecho mucho en absoluto. Hola, soy Sanjoro. ¿Estás planeando vender esa bestia de invocación en Konoha? La demanda de invocar bestias era incluso mayor de lo que Takuya había esperado. Antes de que llegaran a la aldea, un ninja que regresaba de una misión vio al gran gato naranja, sus ojos se iluminaron mientras se acercaba rápidamente. 300.000 ryo, y es tuyo. Takuya no había investigado el precio, pero calculó que 300.000 sonaba justo. Cualquier cosa menos, y no tendrían un trato. 300.000. Sanjoro vaciló y luego esbozó una sonrisa irónica. ¿Podrías bajar un poco el precio? Acabo de comprar algunas herramientas nuevas, así que, lo siento, pero ese es el precio. Si no puedes permitírtelo, lo llevaré al pueblo y lo venderé allí. Las buenas bestias de invocación siempre tuvieron compradores, especialmente entre los ninjas que tenían un talento promedio y un bajo potencial de crecimiento. Para ellos, tener una bestia de invocación fuerte podría mejorar en gran medida sus habilidades de combate. Y en situaciones críticas, incluso podría salvarles la vida. A muchos ninjas les gustaba usar a sus bestias de invocación como señuelos para ayudarlos a escapar. Lo tomaré. Al ver que Takuya estaba a punto de irse con el gato naranja, sin siquiera intentar negociar, Sanjoro gritó rápidamente. Pagaré los 300.000 ryo, pero necesito algo de tiempo para reunir el dinero. Acabo de regresar de una misión, así que necesitaré un poco para ponerme las pilas.
Si te estoy sosteniendo, puedo ayudarte a traer a este tipo de regreso al pueblo. Ser ninja era un trabajo peligroso, pero también bien pagado. Mientras no fueran perezosos y mantuvieran sus gastos bajo control, la mayoría de los ninjas vivían cómodamente. Incluso una misión regular de rango se podría traer miles, si no decenas de miles, de ryo. Pero ser un ninja también era caro. Es por eso que muchos ninjas ganaban mucho, pero también gastaban mucho, a menudo encontrándose con pocos ahorros. Por lo general, el saldo bancario de un ninja era un buen indicador de su nivel de habilidad. Cuanto más fuerte era el ninja, más dinero ganaba. Tsunade fue la excepción a esta regla. Takuya pensó que había pocos ninjas en todo el mundo que pudieran ganar más dinero que Tsunade y aún así terminar siendo más pobres. Eso es genial. Tener a alguien que ayudara fue una oferta bienvenida para Takuya. Había costado mucho esfuerzo arrastrar al gato naranja desde el rancho. Tómate un descanso, chico. Yo me encargaré de ello desde aquí. Sanjoro no era de los que vacilaban. Agarró la cuerda y comenzó a arrastrar al gato. Aunque estaba ansioso por formar un contrato de invocación con el gato naranja en ese mismo momento, aún no lo había pagado. Takuya no iba a permitir eso. De lo contrario, podría haberse ahorrado el esfuerzo de arrastrar al gato de regreso a Konoha. A medida que se acercaban al pueblo, más y más personas comenzaron a preguntar por el gato, pero Sanjoro los envió a todos a empacar. Esta bestia de invocación es mía. El precio está fijado. Ustedes pueden zumbar. De vuelta en Konoha, hicieron el intercambio. Dinero por el gato. Mientras otros estudiantes seguían esperando las tareas del escuadrón de la aldea, Takuya y Mikoto ya se habían ganado una fuerte suma de dinero de bolsillo. Capítulo 22. ¿Es tan rentable ser un ninja? No tener un instructor Jonin realmente tiene sus ventajas. Puedes emprender misiones cuando quieras, descansar cuando no y simplemente quedarte en el pueblo para entrenar. Fácil, ventoso. Mikoto necesitaba ir a casa para registrarse, por lo que los dos se separaron y se fueron por caminos separados. Justo cuando Takuya llegó a la puerta de su casa, se dio cuenta de que podría estar en problemas. Porque allí estaban Kusina y Minato, ambos mirándolo con evidente disgusto. Kusina parecía estar bien, pero la expresión de Minato era prácticamente un grito. ¿Me engañaste, no? Hice un poco más hoy, ¿qué tal si vamos a hacer una barbacoa? Sugirió Takuya, intentando cambiar el estado de ánimo. Claro. Kusina aceptó de inmediato, su mente se quedó en blanco ante la genuina y sincera invitación de Takuya. Las palabras salieron de su boca antes de que se diera cuenta de lo que estaba diciendo. Sin embargo, una vez que se dio cuenta, su rostro se puso rojo brillante cuando se dio cuenta de que acababa de abandonar su equipo con Minato. Minato puso los ojos en blanco, dándole una mirada que decía, sabía que esto sucedería. Confiar en Kusina para mantener a Takuya bajo control era una causa perdida. Cada vez que Takuya estaba involucrado, Kusina siempre terminaba poniéndose del lado de él, casi como si no pudiera evitarlo. Me tienes vencido, pensó Minato, bajando los hombros, con la voz teñida de frustración. Ni siquiera nos dijiste algo tan grande. Si Jiraiya Sensei no lo hubiera mencionado hoy, no habría sabido que tú y Mikoto formaron un escuadrón de 2 personas. Parecía que Jiraiya ya había hecho las cosas oficiales con Minato, tomándolo como su alumno. No te lo dije porque no quería causarte problemas innecesarios, dijo Takuya, su expresión se volvió seria. Minato, siempre he creído que estar bajo la guía de Jiraiya Sensei es una buena opción para ti. Solo asegúrate de no adquirir ninguno de sus malos hábitos. ¿Malos hábitos? Repitió Minato confundido. ¿Jiraiya Sensei tiene malos hábitos? Minato solo había conocido a Jiraiya ese día. Habían pasado la mañana hablando, y fue Jiraiya quien le informó sobre el nuevo equipo de Takuya y Mikoto. Como era su primer encuentro, todo lo que Minato sabía era que Jiraiya era un discípulo del tercer Hokage. No tenía ni idea de nada más. Pero Kusina sabía que no era así. Su rostro, todavía ligeramente sonrojado, de repente se volvió serio, su mirada se agudizó con sospecha. ¿Qué pasa con ese Lut? Pensó Minato, desconcertado. ¿Qué hice mal? Nada, creo. ¿Se trata de Jiraiya Sensei? Caminemos y hablemos, dijo Takuya, colocando un brazo alrededor de los hombros de Minato e inclinándose para susurrar, Jiraiya es un poco pervertido. Le gusta escabullirse y ver a las chicas bañarse, usando la investigación como excusa. Los ojos de Minato se abrieron de par en estado de shock, y se ahogó con el aire, su rostro se puso rojo mientras farfullaba y tosía. ¿Jiraiya Sensei realmente tiene un pasatiempo como ese?
Preguntó Minato, su voz llena de incredulidad después de que finalmente recuperó el aliento. Eso no es un pasatiempo. Es francamente espeluznante. Takuya no pudo evitar maldecir. Kusina, siempre educada, le recordó amablemente. Takuya, estás maldiciendo. Eso no viene al caso, Takuya la despidió, volviéndose hacia Minato con una mirada feroz. Es simplemente incorrecto. Imagínese si alguien estuviera espiando a las mujeres de su familia, a su novia o incluso a su futura esposa mientras se bañan. ¿Cómo te sentirías? Los mataría en el acto. Los puños de Minato se apretaron instintivamente. Esperar. Pero ese mirón es mi maestro. Yo, tartamudeó Minato, luchando por encontrar las palabras antes de finalmente murmurar, supongo que intentaría convencer a Jiraiya-sensei de que no lo haga, convencerlo de que deje de hacer eso. A Takuya le pareció completamente repugnante que tanto Jiraiya como el tercer Hokage tuvieran la costumbre de espiar a las personas mientras se bañaban. ¿Dónde adquirieron un hábito tan desagradable? Si querían verlo, ¿por qué no pagar por ello? Había muchos lugares donde podías tirar algo de dinero, y se adaptaban a todos tus caprichos. ¿Por qué escabullirse como un ladrón? En realidad, incluso los ladrones tenían más dignidad. Tengo que ayudar a Jiraiya-sensei a ver el error de sus caminos. No puedo dejar que siga haciendo esto. Minato apretó los dientes, decidido a ayudar a Jiraiya a cambiar su forma de ser. Takuya, mientras tanto, se preguntaba si debería causar algún problema para el tercer Hokage. Tal vez filtrar su jutsu telescopio al público y ver cómo le gusta cuando su pequeño secreto sale a la luz. Espiando con el pretexto de vigilar el pueblo. Asqueroso. ¿No le preocupa que alguien pueda empezar a espiar a su esposa? Bueno, no importa, ella es demasiado mayor para eso. Los tres llegaron a la barbacoa. Minato agarró el menú y ordenó casi todo lo que había en él, claramente decidido a comer Takuya fuera de casa y en casa. Takuya, ¿qué misión asumisteis tú y Mikoto hoy? Preguntó Kusina, su curiosidad se apoderaba de ella. Con Minato a punto de comenzar su entrenamiento con Jiraiya, y Takuya formando un escuadrón con Mikoto, Kusina se sintió como el extraño. Como Jinchuriki, estaba atrapada en el pueblo, sin poder ir a ningún lado. Olvídate de formar un equipo y asumir misiones. Incluso acercarse a alguien significaba que serían puestos bajo la atenta mirada de los Anbu. Era una existencia solitaria y frustrante, algo que solo Kusina podía entender realmente. Es por eso que estaba tan ansiosa por escuchar sobre el mundo exterior. Asumimos la misión de ahuyentar a algunos animales salvajes, explicó Takuya, resumiendo los eventos del día. Cuando mencionó que había capturado fácilmente un gran gato naranja que sería una gran bestia de invocación y lo vendió por 300.000 ryo, tanto Minato como Kusina se quedaron atónitos. ¿Ser un ninja es realmente tan rentable? Minato estaba acostumbrado a estar en bancarrota, y Kusina realmente no entendía el concepto de dinero. Después de todo, ella era dueña de una calle entera en Konoha. No tenía que mover un dedo, solo recoger sus dividendos anuales y acumularía millones de ryo. Así que no te preocupes por ahorrar dinero esta noche. Come hasta el hartazgo. Resultó que un festín de barbacoa no costaba ni de cerca 10.000 ryo. Incluso con la promesa de Minato de llevar a Takuya a la bancarrota, al final de la comida, él era el que se apoyaba en la pared para apoyarse. Takuya estaba genuinamente preocupada de que Minato ni siquiera llegara a casa antes de vomitar por todas partes. Vamos, te acompañaré a casa, ofreció Takuya. Minato quería acompañar a Kusina a casa, pero ella no le daba la oportunidad. Está bien. Kusina estuvo de acuerdo, feliz de que Takuya quisiera acompañarla a casa. Prácticamente saltaba a su lado, parloteando sin parar. Era como si tuviera un suministro interminable de cosas que decir. Takuya solo sonreía y asentía de vez en cuando, escuchando en silencio mientras Kusina se desahogara y charlaba. Hasta luego. Después de despedirse de Takuya, Kusina tarareó una pequeña melodía mientras se alejaba, claramente de buen humor. Wow, te veías tan deprimido esta mañana, como si el mundo se estuviera acabando. Ahora eres todo sonrisas e incluso tarareas una melodía. ¿Ver a la persona que te gusta te hizo tan feliz? Tsunade bromeó cuando vio el comportamiento alegre de Kusina. Lady Tsunade. La cara de Kusina se puso roja mientras pisoteaba con el pie en señal de protesta. No hay enamoramiento. Takuya-kun simplemente explicó por qué no nos contó lo que sucedió, y eso me hizo sentir mejor. No es lo que piensas. Oh, claro, claro. Ni un flechazo, ni un enamoramiento.
Tsunade no pudo evitar reírse, burlándose de Kusina aún más, mientras que Kusina, nerviosa, no se dio cuenta de que la estaban jugando. Pensó que Tsunade le creyó y se fue a su habitación para cambiarse de ropa. Mientras tanto, Tsunade se quedó rodando en el sofá, riendo. Esta chica es demasiado linda. Hermana, ¿qué es tan gracioso? Capítulo 23. ¿Vigilancia nocturna? Por supuesto, que se encarguen los 9 colas. Nawaki acababa de regresar de una misión, y estaba tan agotado que se desplomó en el sofá. Ni siquiera tenía energía para bañarse. Lo único que quería era dormir. Oye hermana, ¿hiciste algo de comida? Me muero de hambre, gritó. ¿Hacer comida? ¿Estás bromeando? ¿Cuándo he cocinado? Levántate perezoso y ve a tomar un baño, espetó Tsunade, agarrando a Nawaki y lanzándolo hacia el baño. Cuando termines, ve a comprar algo de comida. Yo también tengo hambre. La mayoría de los hermanos tenían una hermana mayor que cuidaba de su hermano menor, pero en su caso, era al revés. Mi hermana es tan dura. Pensó Nawaki, frotándose el punto dolorido donde había aterrizado. Su agotamiento había desaparecido de repente, reemplazado por un fuerte impulso de limpiarse y comprar comida. De lo contrario, conociendo a Tsunade, le esperaba otra ronda de regaños. Era una vida dura, pero no había nadie con quien pudiera quejarse, ya que todas las personas con las que podía hablar le tenían tanto miedo a Tsunade como él. La asignación de equipos para el nuevo Genin finalmente se completó, y bajo la guía de su asignado Jonin, los escuadrones comenzaron a asumir misiones. Había tareas como atrapar gatos callejeros, recoger basura o incluso ayudar con la agricultura. Toda la oficina de la misión estaba en completo caos. ¿No quedan misiones decentes?, preguntó Mikoto, notando que Takuya había estado mirando los pergaminos de la misión durante mucho tiempo. Su ceño fruncido se hizo más profundo. Todos los buenos están tomados, contestó Takuya, frustrado. Tan pronto como se lanzaron los nuevos escuadrones Genin, la mayoría de las misiones de rango D adecuadas fueron arrebatadas. Mikoto miró por encima de su hombro a los pergaminos, su expresión se volvió amarga. No quería quedarse atascada con las tareas pendientes, especialmente no algo como limpiar los baños. Takuya tampoco estaba emocionado por eso. Entonces, centró su atención en las misiones de rango C en general. Él y Mikoto eran capaces de manejarlos. ¿Podemos aceptar esta misión?, preguntó Takuya, señalando uno de los pergaminos. El trabajador de la oficina de la misión lo miró y respondió. Su escuadrón puede tomarlo, pero el cliente tiene prisa. Tienen que llegar a la residencia del Daimi antes del mediodía de mañana. Está bien, lo aceptaremos, decidió Takuya. Dado que no quedaban misiones de rango D adecuadas, eligió una misión de rango C para escoltar a un comerciante a la residencia del daimyo. La paga por esta misión estaba en el extremo inferior para las tareas de rango C, pero a Takuya no le importaba eso. Estaba más interesado en la misión en sí. Acompañar a alguien a la residencia del daimyo era mucho mejor que limpiar los baños o cuidar a los niños. Después de entregar sus identificaciones ninja y aceptar la misión, Takuya y Mikoto se dirigieron a la puerta de la aldea para esperar al cliente. Alguien de la oficina de la misión notificaría al cliente para que se reuniera con ellos allí. No pasó mucho tiempo antes de que el comerciante, que parecía bastante nervioso, llegara a la puerta. A pesar de que Takuya y Mikoto eran bastante jóvenes, el cliente no se atrevió a cuestionar sus habilidades. Al fin y al cabo, esta era Konoha, la más fuerte de las 5 grandes aldeas shinobi y la que tenía más peticiones de misión. Otra misión de rango C no haría mucha diferencia para Konoha, pero si un cliente dudaba de las habilidades de los ninjas de Konoha o causaba problemas, la aldea tenía el derecho de cancelar la misión por completo. Y lo que es peor, incluso podrían ser detenidos para ser interrogados por la fuerza policial, sospechosos de ser espías. Después de completar el papeleo necesario, los 3 partieron de Konoha, dirigiéndose hacia la residencia del daimyo. El comerciante no era muy hablador, permaneciendo en silencio durante todo el viaje, aparentemente ansioso por volver a la residencia del daimyo. Mantente alerta. Podríamos enfrentarnos a algunos problemas en el camino, le susurró Takuya a Mikoto mientras exploraban juntos el futuro. Algo en esta misión de escolta se sentía mal. Los bajos salarios, un trabajo apresurado y el comportamiento ansioso del cliente, todas las señales apuntaban a problemas. Tal vez alguien le había echado el ojo, ya fuera gente común u otros ninjas. Entendido, contestó Mikoto, su expresión se volvió seria mientras escudriñaba los alrededores en busca de cualquier señal de una emboscada. Si solo hubieran sido Takuya y Mikoto, podrían haber llegado a la residencia del daimyo en un día, pero con una persona común a cuestas, el viaje llevaría mucho más tiempo. Deberías descansar un poco.
Yo me encargaré de la primera guardia, ofreció Takuya cuando se detuvieron para acampar por la noche. Mikoto parecía preocupado. ¿Qué tal si me tomo la primera mitad de la noche? Será difícil que te quedes despierto toda la noche, especialmente porque tenemos que seguir moviéndonos mañana. Estoy bien, dijo Takuya, aprovechando el momento para pellizcar juguetonamente la mejilla de Mikoto, dibujando su rostro en una expresión amplia y exagerada. Golpear. Guay. Ella realmente golpea fuerte. Resultó que no se podía jugar con la cara de una chica, incluso si todavía era joven. Takuya se frotó el dorso de la mano, que ahora estaba roja por la bofetada. Mikoto, a pesar de ser objeto de burlas, no se resistió más. Obedientemente saltó a un árbol cercano y se sentó contra el tronco para descansar. Ustedes dos se ven muy bien juntos, chico. No tuve una novia tan bonita cuando tenía tu edad, bromeó el comerciante, calentándose junto a la fogata mientras recordaba sus días de juventud. Ella no es mi novia, contestó Takuya con una sonrisa, arrojando unos cuantos palos más al fuego. Será mejor que duerma un poco, viejo. Mañana tenemos que empezar temprano, y quieres llegar a la residencia del daimyo al mediodía, ¿verdad? Sí, tienes razón, murmuró el comerciante, dándose cuenta de que Takuya no estaba de humor para charlar. Con un suspiro, se apoyó en una roca cercana y cerró los ojos. Takuya añadió un poco más de leña al fuego antes de subirse a un árbol a cierta distancia del campamento. Luego, convocó a Milu. Milu, estás de guardia esta noche. Si alguien se acerca, hágamelo saber, sin importar sus intenciones. Y si quieren hacer daño, sácalos, instruyó Takuya. No había forma de que se quedara despierto toda la noche. Para eso estaba Milu. No salía mucho, así que esta era la oportunidad perfecta para que estirara las piernas. Después de recibir sus órdenes, Milu desapareció en el bosque, dejando a Takuya tranquilo y cerrar los ojos. Para ser honesto, dormir al aire libre nunca fue cómodo. Dio vueltas y vueltas contra la áspera corteza del árbol durante un rato antes de quedarse dormido. La noche transcurrió sin incidentes. No pasó nada, lo cual no fue demasiado sorprendente ya que eran tiempos de paz. La Tierra del Fuego era generalmente pacífica, especialmente cerca de Konoha. Al amanecer, el equipo tomó una comida rápida y continuó su viaje. Parece que nos vamos a meter en problemas, señaló Takuya, sorprendido de que la noche tranquila hubiera dado paso a los problemas poco después de que reanudaran su viaje. Capítulo 24. Hay una primera vez para todo, incluso para matar. Un grupo de personas yacía emboscado en el bosque a lo largo del camino. Estos individuos albergaban una profunda malicia hacia el equipo, y tan pronto como Milu detectó su presencia, informó inmediatamente a Takuya. «Detente», ordenó Takuya, deteniendo tanto a Mikoto como a su cliente. «¿Por qué nos detenemos, joven?», preguntó el cliente, cada vez más ansioso a medida que se acercaban a la residencia del daimyo. Estaba desesperado por llegar a su destino lo antes posible, pero ahora Takuya les decía que se detuvieran. «Se avecina una emboscada», contestó Takuya, mirando al cliente antes de volverse hacia Mikoto. «Mikoto, tomás el lado derecho. Yo me encargaré de la izquierda. Hagámoslo rápido». «Entendido». Mikoto respondió. Los dos se separaron rápidamente, corriendo hacia el bosque a ambos lados de la carretera. Al enfrentarse a los enemigos por primera vez, y sabiendo que una batalla mortal era inminente, Mikoto no pudo evitar sentirse nervioso. Su kunai fuertemente apretado, haciendo que sus dedos se volvieran blancos, traicionaba su ansiedad. «Maldita sea, nos han descubierto. Son solo dos niños protegiendo a ese tipo, mátalos», gritó uno de los emboscados cuando vieron que el equipo se separaba, con Takuya y Mikoto cargando hacia el bosque mientras el cliente se quedaba atrás. Al darse cuenta de que habían sido expuestos, los emboscados decidieron abandonar la pretensión y saltaron de sus escondites, desenvainando sus espadas mientras cargaban contra Takuya. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Takuya rápidamente formó los sellos de mano necesarios, enviando una bola de fuego de medio metro de ancho hacia los espadachines que se acercaban. ¡Cuidado! ¡Corre! Los espadachines no esperaban que Takuya hiciera caso omiso de cualquier sentido del juego limpio y los atacara con un poderoso jutsu desde el principio. La explosión resultante fue intensa, acompañada por los gritos de angustia de los atrapados en la explosión. Takuya agitó una mano frente a su cara, tratando de disipar el fuerte olor a carne quemada que ahora impregnaba el bosque. «Uf, ¿quién dijo que el Fireball Jutsu no podía matar a nadie?», murmuró Takuya, examinando las consecuencias. La zona estaba en ruinas y el suelo estaba lleno de cadáveres carbonizados.
La vista lo dejó con la sensación de que no querría comer carne a la parrilla por un tiempo. En cuanto a cualquier sensación de náuseas, agitación emocional o incluso las ganas de vomitar, nada de eso salió a la superficie. Un solo jutsu se había enfrentado fácilmente a los espadachines, ahorrando tiempo y esfuerzo a Takuya. Lo único que no era del todo perfecto era que 2 de ellos habían sobrevivido a la explosión inicial y ahora se retorcían en el suelo en agonía. Takuya negó con la cabeza y, con un movimiento de su muñeca, envió a 2 kunai volando para poner fin a su sufrimiento. Luego corrió hacia el lado de Mikoto. En comparación con la abrumadora demostración de poder de Takuya, la batalla de Mikoto fue mucho más problemática. Sus habilidades no estaban al mismo nivel que las de Takuya, y su nerviosismo agravó la situación. No había considerado que incluso un jutsu básico de rango C podría representar una amenaza letal para los espadachines ordinarios. El suelo a su alrededor estaba sembrado de cuerpos, algunos con la garganta cortada por el kunai, otros con el corazón perforado. En medio del bosque, Mikoto se quedó en silencio, agarrando su espada ninja con fuerza, con la cabeza inclinada. La sangre goteaba de la hoja y su ropa también estaba salpicada de ella. Mikoto, llamó Takuya mientras se acercaba. Mikoto, que había estado allí de pie, agarrando la empuñadura de su espada y sin decir nada, finalmente lo miró. Sus ojos eran de un rojo brillante, cada uno con un solo tomoe giratorio. Estaba claro que la agitación emocional de su primera muerte había desencadenado el despertar de su Sharingan. Entonces, ¿despertó sus ojos debido a su primera muerte?, pensó Takuya. Con casi 11 años, despertar el Sharingan a esta edad colocó a Mikoto entre los miembros más avanzados del clan Uchiha. La idea de despertar a las 7 u 8 era rara, reservada solo para los individuos más excepcionales. La mayoría de los Uchiha normalmente despertaban su Sharingan en su adolescencia temprana. Takuya, por supuesto, era una excepción. Su despertar del Sharingan había sido más bien una trampa. Se acabó. Los enemigos están todos muertos, dijo Takuya, tirando suavemente de Mikoto en un abrazo reconfortante y dándole palmaditas en la espalda para calmarla. Bajo sus palabras tranquilizadoras, la tormenta emocional de Mikoto disminuyó gradualmente. Takuya, mis ojos, Mikoto comenzó vacilante. Así es, has despertado tu Sharingan. A partir de hoy, eres oficialmente un prodigio de Uchiha, bromeó Takuya con un tono alegre. Mikoto, ahora más relajado, sonrió levemente. Vamos. No quiero quedarme aquí con todos estos cadáveres alrededor, dijo, todavía conmocionada por la experiencia de quitar vidas por primera vez. ¿Estáis bien los dos?, preguntó el cliente, sorprendido por la sangre en la ropa de Mikoto. Había asumido que debía de haber resultado herida. Estamos bien, le tranquilizó Takuya con una sonrisa. Eran espadachines ordinarios. No podían hacernos daño. Sigamos moviéndonos, viejo. Los bosques alrededor de Konoha eran el hogar de varios animales que eventualmente se encargarían de los cuerpos dejados atrás. Mientras continuaban su viaje, Takuya le explicó a Mikoto los efectos secundarios del Sharingan recién despertado. Después de despertar el Sharingan, puede parecer un poco extraño al principio. Si lo mantienes activado durante demasiado tiempo, tus ojos pueden doler, y tu chakra y tu energía mental se agotarán más rápido, le aconsejó Takuya. A pesar de la emboscada, el equipo llegó con éxito a la residencia del daimyo al mediodía, completando su misión de escolta. Aunque la paga por esta misión estaba en el extremo inferior, Takuya sintió que valía la pena ya que Mikoto había despertado su Sharingan. Para él, eso era mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Una vez que regresaran a la aldea, Mikoto comenzaría a adaptarse a sus nuevas habilidades y su fuerza crecería rápidamente. Ya sea el tomoe único, el segundo o el Sharingan de 3 tomos completamente maduro, cada progresión mejoraría significativamente el poder de un Uchiha. Y si algún día desbloqueara el Mangekyo Sharingan, y luego el eterno Mangekyo Sharingan, su fuerza aumentaría exponencialmente. Los dos regresaron a la aldea a toda velocidad, llegando justo antes del amanecer. En los días que siguieron, Takuya y Mikoto emprendieron misiones solo de forma intermitente, espaciándolas con períodos de entrenamiento y descanso. Verlos a los dos vivir de esta manera dejó a Minato sintiéndose envidioso y un poco en pánico. Desde que se convirtió en discípulo de Jiraiya, Minato apenas tenía tiempo para descansar. Junto con sus 2 compañeros de equipo, estaba constantemente en movimiento, siguiendo a Jiraiya en misiones por toda la tierra. Jiraiya-sensei, ¿por qué la aldea nos envió a monitorear los movimientos de la aldea oculta de la lluvia?
Preguntó Minato, desconcertado por la misión actual. Se supone que es un tiempo de paz, así que ¿por qué la aldea nos daría una misión que podría provocar un conflicto con otra aldea? Para ser honesto, tampoco tengo idea de por qué el anciano nos quiere en esta misión, contestó Jiraiya. Minato y sus compañeros de equipo se habían cansado de la lluvia interminable y el duro entorno de la aldea oculta de la lluvia, y Jiraiya estaba aún más harto. En otros países, al menos había oportunidades para explorar, para inspirarse en sus escritos. Pero en el pueblo de la lluvia, no había nada más que lluvia, una lluvia interminable y lúgubre. ¿Te estás inspirando aquí? Olvídalo. ¿Por qué no le dieron esta misión a Orochimaru? Él es el que es bueno merodeando, pensó Jiraiya con un gruñido silencioso. Aún así, sonrió y le explicó a Minato. Creo que tiene que ver con la continua expansión militar de la aldea de la lluvia. ¿Pero por qué? Preguntó Minato, todavía sin entender. ¿No es eso asunto de ellos? ¿Qué tiene que ver con Konoha? La acumulación militar de la aldea de la lluvia significa que Konoha tiene que intervenir. Minato estaba dotado de una gran intuición y un agudo sentido de la batalla. Lo más importante es que era lo suficientemente humilde como para hacer preguntas cuando no estaba seguro, un rasgo que Jiraiya apreciaba mucho. Este era un estudiante que valía la pena tener, pensó Jiraiya. Y más allá de eso, existía la posibilidad de que Minato fuera el elegido profetizado por el sabio Sapo. Debido a esto, Jiraiya tuvo especial cuidado en enseñar a Minato, prestándole aún más atención que a los otros estudiantes. Capítulo 25. La llamada a las armas, los cuernos de la guerra. La continua expansión militar de la Tierra de la Lluvia representa una amenaza para las naciones circundantes, incluida nuestra propia aldea, Konoha, explicó Jiraiya. Imagínate lo que sucede cuando el poder militar de una aldea alcanza su punto máximo. ¿Qué crees que va a pasar? Guerra. Minato lo entendió de inmediato, y su comprensión le provocó un escalofrío. Exactamente. Guerra, confirmó Jiraiya con un serio movimiento de cabeza. Cuando la fuerza militar de una aldea llega a su límite, y todavía buscan crecer, solo queda un camino: la guerra. Lanzarán invasiones para apoderarse de recursos y poblaciones, anexionando las tierras de otros países para fortalecerse. La aldea oculta de la lluvia está en ese punto crítico en este momento. Al no haber experimentado nunca la guerra, Minato no podía comprender completamente sus brutales realidades. Pero Jiraiya, que lo había visto de primera mano, sabía muy bien que una vez que comenzara la guerra, engulliría a todo el mundo ninja. Señor Jiraiya, uno de nuestros escuadrones se encontró con una unidad de la aldea oculta de la lluvia y está solicitando refuerzos inmediatos. Un ninja del Anbu se apresuró a entrar en la cueva, interrumpiendo la tensa conversación. Jiraiya suspiró profundamente. Los problemas los habían encontrado una vez más. La creciente beligerancia de la aldea oculta de la lluvia se hacía más evidente día a día. En respuesta, Konoha había estado enviando más y más ninjas a la tierra de la lluvia para recopilar inteligencia. Este sondeo constante no hacía más que intensificar la fricción entre los dos bandos, hasta el punto de estallar escaramuzas. El pueblo de la lluvia está mostrando sus músculos. Hanzo está enviando una clara advertencia a Konoha, dijo Jiraiya con gravedad. Basándonos en la inteligencia de los Anbu, la raíz y nuestros espías, está claro que bajo el liderazgo de Hanzo, la fuerza de la aldea de la lluvia está ahora a la par con la de las 5 grandes naciones. Si estalla la guerra, la Tierra del Fuego será la primera en sufrir su ira, continuó Jiraiya, su tono cada vez más urgente. Creo que debemos actuar para prevenir esta amenaza antes de que se intensifique. No podemos permitir que la aldea de la lluvia se fortalezca más o que desafíe a Konoha. Danzo golpeó la mesa con la mano, con la voz llena de ira. Hanzo está enviando asesinos tras nuestros ninjas de Konoha como advertencia. Sarutobi, ¿de verdad crees que Hanzo está dispuesto a sentarse y negociar con nosotros en este momento? Los incesantes esfuerzos de recopilación de inteligencia de Konoha parecían haber provocado a Hanzo, el líder de la aldea de la lluvia. Bajo sus órdenes, los ninjas de Rain Village comenzaron a perseguir sistemáticamente a los operativos de Konoha, incluso ignorando las solicitudes de Konoha para conversaciones de paz. ¿Realmente nos dirigimos hacia la guerra? ¿Y Konoha sería el que lo iniciaría? Este no era el resultado que el tercer Hokage quería. Pero la situación se estaba volviendo grave. El año pasado, la aldea de la lluvia simplemente había mostrado signos de agresión, posiblemente con la vista puesta en la tierra de la hierba. Como aliado de Konoha, la tierra de la hierba, naturalmente, no podía ser abandonada a su suerte.
Cuando los agentes Ambu y Rod de Konoha se infiltraron en la Tierra de la Lluvia, junto con la inteligencia de sus espías, el tercer Hokage se enfrentó a una verdad inquietante. Hanzo no estaba interesado en la Tierra de la Hierba. Sus ojos estaban puestos en la Tierra del Fuego. Si Konoha no permitía que la aldea de la lluvia tocara la Tierra de la Hierba, no había forma de que se quedaran de brazos cruzados y dejaran que Hanzo apuntara a la Tierra del Fuego. ¿Realmente cree que su aldea está a la par con las 5 grandes naciones? Esta era la razón por la que Danzo estaba tan furioso. Las acciones de Hanzo eran un insulto descarado. Ignorar las solicitudes de negociaciones de Konoha fue una bofetada en la cara, una que dejó el orgullo de Konoha profundamente herido. Si Konoha declara la guerra a la aldea de la lluvia, las llamas del conflicto se extenderán por todo el mundo ninja. ¿Han considerado todos ustedes las consecuencias? La postura agresiva de Danzo era clara. Creía que Konoha debería atacar primero, para evitar que la guerra llegara a las fronteras de la Tierra del Fuego. Koharu Utatane y Omura Mitokado, miembros del consejo de Konoha, encontraron mérito en los argumentos de Danzo. Si Hanzo fue lo suficientemente tonto como para provocar a Konoha, entonces deberían darle una lección. Incluso si Konoha quería la paz a través de la negociación, la flagrante negativa de la aldea de la lluvia les dejó con pocas opciones. ¿Crees que si Konoha no declara la guerra a la aldea de la lluvia, el conflicto no se extenderá a otras naciones? Danzo se burló, dirigiendo su aguda mirada hacia el tercer Hokage. Sarutobi, no olvides que desde la primera guerra Shinobi, todas las aldeas principales han recuperado su fuerza. No es solo la aldea de la lluvia la que muestra signos de agresión. Los otros pueblos también están listos para la guerra. Si no actuamos, nos quedaremos a la defensiva, recibiendo golpes hasta que nos veamos obligados a contraatacar. Entonces, ¿elegirás atacar primero o esperar hasta que hayamos sido atacados? El tercer Hokage frunció el ceño profundamente, todavía dudando en comprometerse con una decisión. La perspectiva de que la guerra se saliera de control pesaba mucho sobre él, ya que no quería que Konoha perdiera el control de la situación. Un bando abogaba por la guerra, mientras que el otro abogaba por la diplomacia. El tercer Hokage y Danzo estaban atrapados en un punto muerto. Finalmente, Koharu Utatane, una de las ancianas de la aldea, ofreció su perspectiva. Sarutobi, incluso si Konoha no declara la guerra a la aldea de la lluvia, aún debemos prepararnos para sus acciones. No podemos permitir que las llamas de la guerra lleguen a la Tierra del Fuego. Propongo que despleguemos fuerzas en la frontera para prevenir cualquier ataque sorpresa desde la aldea de la lluvia. Estoy de acuerdo, secundó Omura Mitokado la propuesta. Si no iban a declarar la guerra, al menos podían tomar medidas preventivas, estacionando fuerzas ninja en la frontera, listas para defenderse de cualquier agresión de la aldea de la lluvia. HMPH, gruñó Danzo, claramente insatisfecho. Esto estaba lejos de ser el asalto directo que quería. Buscaba la guerra, no una postura defensiva. A regañadientes, el tercer Hokage tomó su decisión después de mucha deliberación. Muy bien, hagan el llamado a las armas y desplieguen nuestras fuerzas en la frontera. Estacionar el ejército ninja en la frontera serviría tanto como una provocación como una defensa, pero era una opción más segura que declarar la guerra abiertamente. Tan pronto como la orden fue emitida desde la oficina del Hokage, el anuncio se extendió rápidamente por todo Konoha. Un llamado a las armas para estacionar ninjas en el frente, ¿fue esto un preludio de la guerra? Pronto toda la aldea se vio inmermada por la amenaza inminente de un conflicto. Parece que la segunda guerra Shinobi está a punto de comenzar, comentó Takuya mientras leía el aviso. Sabía que la guerra era inevitable. La fuerza de la aldea de la lluvia en este momento era formidable, reforzada por las crecientes ambiciones de Hanzo. Cualquier ligera provocación podría encender una guerra a gran escala entre Konoha y Rain Village. Las acciones de Konoha no pasarían desapercibidas para las otras aldeas ninja, todas las cuales habían estado esperando su momento, recuperándose de la última guerra. Ninguno de ellos perdería esta oportunidad de expansión. A los ojos de muchos, la Tierra del Fuego a menudo era vista como la nación que siempre era atacada primero, solo para responder después. Pocos sabían que Konoha sería quien iniciaría la segunda guerra Shinobi. La tensión de la guerra inminente se cernía sobre el pueblo, con todo el mundo enfrascado en discusiones sobre el conflicto. A medida que las fuerzas de Konoha tomaban posiciones en la frontera, la aldea de la lluvia reaccionó aún más agresivamente. Su propio ejército ninja se desplegó en la frontera, creando un enfrentamiento que solo podría describirse como un barril de pólvora a punto de explotar. Además, la aldea de la lluvia estaba cazando ferozmente a los ninjas de Konoha que se atrevían a entrar en su territorio.
Esta represión no se limitó a Konoha. Los ninjas de los países del viento y la tierra también estaban en el punto de mira. Parecía que Hanzo estaba decidido a convertir la tierra de la lluvia en una fortaleza impenetrable, prohibiendo la entrada de cualquier ninja extranjero. Esto no tenía precedentes, especialmente en una aldea más pequeña como la aldea de la lluvia. No fue solo Konoha la que tuvo un problema con las acciones de Rain Village. Incluso las aldeas de arena y piedra comenzaron a irritarse con la audacia de Hanzo. En el país del viento, dentro de la oficina del Kazekage de la aldea de arena, el tercer Kazekage, ampliamente considerado como el más fuerte de los Kazekage, vio esto como una oportunidad de oro. Capítulo 26. La aldea oculta de la lluvia declara la guerra a Konoha. Creo que esta es una oportunidad para que nuestro pueblo de arena salga de sus dificultades. Deberíamos echarle una mano a Konoha, declaró el tercer Kazekage con decisión. ¿Piensas provocar una guerra, Kazekage-sama? Chiyo, un anciano influyente de la aldea, y su hermano Ebis estuvieron presentes en la reunión. La tierra del viento estaba empobrecida, mientras que la vecina tierra del fuego era rica. Como líder de la aldea de arena, el tercer Kazekage había soñado durante mucho tiempo con hacerse con una parte de esa riqueza para su propia aldea. Sí, deberíamos instigar una guerra, pero no entre las aldeas de arena y las aldeas de la lluvia, entre Konoha y la aldea de la lluvia. Dado que ninguno de los dos bandos parecía dispuesto a dar el primer paso, el Kazekage decidió darles un pequeño empujón. Chiyo entendió la intención del tercer Kazekage y se levantó de su asiento. En ese caso, déjame este asunto a mí, dijo. Tanto la aldea oculta de la lluvia como Konoha ya estaban al límite, por lo que provocar un conflicto no sería difícil. Entonces lo dejo en tus manos, aceptó el tercer Kazekage, asintiendo con la cabeza. La aldea de arena escondida no podía permitirse el lujo de permanecer inactiva. Necesitaba desesperadamente una guerra para apoderarse de los recursos de otros países y fortalecerse. El daimyo había protestado en repetidas ocasiones por la elevada financiación anual asignada a la aldea de arena. Con fuentes de ingresos limitadas, mantener un gran número de ninjas se estaba volviendo insostenible. El tercer Kazekage sabía que la aldea se estaba quedando sin dinero. El daimyo no continuaría proporcionando fondos a menos que estallara una guerra, lo que obligaría al daimyo a financiar la aldea para proteger su propio gobierno. Bajo el liderazgo de Chiyo, un grupo de ninjas de arena se infiltró en la tierra de la lluvia. La tensión entre Iden Rain y Konoha continuó aumentando, sin que ninguno de los dos bandos estuviera dispuesto a dar el primer paso. Sin embargo, en este ambiente tenso, un grupo de ninjas con diademas de Konoha comenzó a atacar aldeas dentro de la tierra de la lluvia, dejando un rastro de muerte y destrucción. Konoha. La furia de Hanzo se encendió cuando el Anbu le entregó este informe de inteligencia. Desde que la aldea de la lluvia comenzó a acumular su fuerza militar, los ninjas de Konoha se habían infiltrado constantemente en la tierra de la lluvia para recopilar inteligencia, lo que obligó a Hanzo a lanzar múltiples medidas enérgicas. Cuando Konoha presentó más tarde una solicitud de negociaciones, Hanzo la había ignorado por completo. ¿Envías espías a mi territorio para provocar problemas y luego quieres negociar? Hanzo pensó enojado. ¿Qué clase de lógica es esa? Se suponía que la aldea oculta de la lluvia debía ser intimidada por Konoha y no se le permitía defenderse. Negándose a dejarse intimidar, Hanzo continuó su represión contra los espías de Konoha e ignoró sus peticiones de conversaciones de paz. Después de sufrir estas represiones, Konoha tuvo la audacia de estacionar un ejército en la frontera. ¿Fue esto un desafío a la aldea oculta de la lluvia o una afrenta directa al propio Hanzo? Todas las acciones de Konoha apuntaban a una cosa. Se estaban preparando para ir a la guerra con la aldea de la lluvia. Mientras ambos ejércitos se enfrentaban, los ninjas de Konoha se infiltraron en la tierra de la lluvia y atacaron sus aldeas, finalmente rompiendo los nervios ya tensos de Hanzo. La aldea oculta de la lluvia declaró la guerra a Konoha. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo ninja, conmocionando a todos. Desde la fundación de las 5 grandes naciones, esta era la primera vez que una aldea más pequeña se atrevía a declarar la guerra a una de ellas, especialmente a Konoha, la más fuerte de las 5. Konoha respondió rápidamente a la declaración de la aldea de la lluvia. Declararon oficialmente la guerra a la lluvia oculta y nombraron a Hanzo como comandante de primera línea para liderar el asalto. Tsunade, Jiraiya y Orochimaru formaron parte de la fuerza de invasión. Minato, que había estado entrenando con Jiraiya durante menos de un año, se quedó en la aldea. La guerra acababa de comenzar, y Konoha no estaba lo suficientemente desesperada como para enviar a Genin al frente, por lo que Minato permaneció en la aldea.
Con la guerra a la vuelta de la esquina, las fuerzas de Konoha invadieron rápidamente la Tierra de la Lluvia, convirtiéndola en el principal campo de batalla. Cuando el grupo se reunió de nuevo, Takuya no pudo evitar estallar en carcajadas. Entonces, ¿tu equipo se disolvió así?, preguntó. Sí, contestó Minato, asintiendo a regañadientes. A pesar de su frustración, no podía cambiar lo que había sucedido. Su equipo había sido disuelto. Mientras llevaban a cabo una misión en la Tierra de la Lluvia, fueron emboscados. Uno de los compañeros de equipo de Minato resultó gravemente herido y ya no pudo continuar como ninja. Con Jiraiya en el frente, Minato y su compañero de equipo restante se quedaron atrás, lo que llevó a la disolución de su equipo. Minato nunca había imaginado que su equipo se disolvería de esa manera. Jajaja, lo siento, no quise reírme, pero no puedo creer que Jiraiya te haya dejado en el pueblo mientras se iba al frente, dijo Takuya, todavía riéndose. Córtalo, reprendió Uchiha Mikoto, empujando a Takuya con su codo. Minato estaba claramente molesto, y la risa de Takuya no ayudaba. Kushina no pudo evitar sonreír torpemente. Está bien, adelante y ríete. Tampoco esperaba que las cosas salieran de esta manera, dijo Minato con una sonrisa irónica. No estaba seguro de qué hacer a continuación. ¿Debería tratar de encontrar un nuevo equipo al que unirse o quedarse en la aldea para entrenar y mejorar sus habilidades? Tal vez debería aprobar primero los exámenes de Chunin y luego dirigirse al campo de batalla para encontrar a su maestra poco confiable, Jiraiya. Poco sabía Minato que mientras se quedaba en Konoha, su maestro Jiraiya estaba atrapado en un intenso combate con los ninjas de la aldea de la lluvia. Después de luchar hasta el final de la guerra, Jiraiya se quedó debido a una ridícula profecía sobre un salvador, dedicando su tiempo a entrenar a 3 huérfanos de la tierra de la lluvia. ¿Y Minato? Lo dejaron en Konoha durante años. ¿Es esto lo que llamas un maestro confiable?, pensó Takuya. Esto es absolutamente ridículo. Takuya especuló que la razón por la que Minato aprendió la técnica del dios del trueno volador tan temprano fue probablemente porque Jiraiya se sentía culpable por descuidarlo. Después de la guerra, Jiraiya probablemente trató de compensar a Minato enseñándole la técnica. Agitando su mano para indicar que había dejado de reír, Takuya volteó la carne en la parrilla y preguntó: «Entonces, ¿cuál es tu plan ahora? ¿Y ustedes?», preguntó Minato a cambio. Takuya miró a Uchiha Mikoto y sonrió. Igual que antes. Entrena para hacerte más fuerte, emprende algunas misiones para ganar algo de dinero y acumula suficientes puntos de mérito para intercambiarlos por el jutsu que quiero. Eso es todo. Con la guerra acercándose, los estándares para los exámenes Chunin se reducirían, pero Takuya no tenía interés en participar en tales condiciones. Aprobar los exámenes significaría ser enviado al frente de batalla. La carne a la parrilla no es lo suficientemente deliciosa o las chicas no son lo suficientemente bonitas. Musitó. ¿Por qué arriesgar mi vida en el campo de batalla? Y lo peor, incluso si luchaste con todas tus fuerzas y obtuviste méritos militares, es posible que no recibas las recompensas correspondientes. Eso fue lo más exasperante de todo. No lo dudes, Hiruzen Sarutobi y Danzo son más que capaces de hacer un movimiento tan desvergonzado, pensó Takuya. Y Koharu Utatane y Omura Mitokado no son mejores. Cuenta conmigo, dijo Minato, aprovechando la oportunidad. Capítulo 27. Kushina, ¿confías en mí? Aunque Minato se sintió un poco deprimido por la disolución de su equipo, no tardó mucho en salir de él. ¿Por qué estoy molesto?, pensó. Si Jiraiya Sensei lo había abandonado a su suerte, ¿por qué no unirse a Takuya y a los demás? Sin perder tiempo, Minato invitó a Takuya, Mikoto Uchiha y Kushina a hacer una barbacoa. Tan pronto como surgió el tema, no dudó en dejar clara su posición. Esto podría funcionar bastante bien, dijo, un poco demasiado entusiasmado. Kushina no esperaba que Minato aprovechara la oportunidad tan rápidamente. Takuya ni siquiera había dicho si iba a extender la invitación, y sin embargo, Minato ya estaba a bordo. ¿Está tan desesperado? Kushina sacudió la cabeza con incredulidad. Pero cuando vio la forma en que la expresión de Minato cambió de una sonrisa forzada a una de pura satisfacción, se congeló. ¿Me lo acabo de imaginar? ¿O Minato estuvo jugando con nosotros todo este tiempo? Zorro astuto, Minato. Takuya bromeó, dándole a Minato un puñetazo juguetón. ¿Usar una reunión como excusa para reclutar, eh? Minato se rió mientras esquivaba el jab juguetón de Takuya. ¿A dónde más se supone que debo ir? Jiraiya Sensei se va al campo de batalla y nuestro equipo se disuelve. No voy a unirme a cualquier equipo. De todos modos, siempre he querido formar equipo con ustedes.
Si Takuya no hubiera mantenido sus planes en secreto, si Jiraiya no se hubiera acercado ya a Minato, probablemente habría desafiado las órdenes de la aldea de unirse a Takuya. Pasar tanto tiempo con Takuya había cambiado a Minato. Ya no era el tipo ingenuo que siempre pensaba en el pueblo de la historia original. Estaba desarrollando sus propios pensamientos, su propia manera de hacer las cosas, ya no totalmente influenciado por la voluntad del fuego. Mikoto simplemente sonrió, habiendo anticipado el plan de Minato todo el tiempo. No era ningún secreto que a Minato le gustaba estar cerca de Takuya. La única sorpresa habría sido que no quisiera unirse a su equipo. De los 4, Kushina era el único que realmente había creído que Minato todavía estaba molesto por la disolución de su equipo. No pudo evitar sentirse un poco mal por él. Supongo que me equivoqué. Minato. El temperamento ardiente de Kushina se encendió y su cabello rojo se elevó como si estuviera atrapado por una brisa invisible. Minato estuvo a punto de sumergirse por debajo de la mesa de puro terror. Al final, no pudo evitar una bofetada bondadosa de Kushina. Afortunadamente, no aterrizó en su ojo, o habría estado luciendo un ojo morado durante días. Cuanto más tiempo pasaba cerca de Tsunade, más parecía parecerse a ella, especialmente en la forma en que se soltaba cuando alguien presionaba sus botones. Con el equipo de Minato ya no en escena, y Jiraiya en primera línea, estaba ansioso por unirse al grupo de Takuya, algo a lo que Takuya ciertamente no se opuso. Kushina, ¿qué tal si vamos a dar un paseo?, sugirió Takuya después de que terminaran su barbacoa. Hizo un gesto para que Mikoto y Minato salieran, indicando que quería acompañar a Kushina a casa y hablar con ella a solas. Nos vemos mañana, dijo Mikoto con una sonrisa, saludando mientras se iba primero. Minato dudó, pero finalmente se fue sin decir nada más. Mientras Takuya observaba la figura de Minato en retirada, notó cómo los sentimientos de Minato por Kushina parecían estar profundizándose. Cuando volvió a mirar a Kushina, que ahora estaba completamente concentrada en él, Takuya no pudo evitar preguntarse si el futuro de Naruto podría estar en riesgo. Takuya, sentémonos allí en el parque, sugirió Kushina emocionada, ya dirigiéndose hacia un banco cercano. Debido a la amenaza inminente de guerra, muchos forasteros, preocupados por quedar atrapados en el fuego cruzado y disuadidos por la estricta seguridad de Konoha, habían abandonado la aldea. Como resultado, Konoha se había vuelto más silenciosa. Incluso durante el día, el parque estaba casi vacío. Debido a la guerra, muchos miembros de Anbu y Root habían sido enviados al frente por Danzo, dejando menos ninjas para vigilar a Kushina. Solo quedaba un miembro de Anbu, vigilando a distancia. Mientras se sentaban en el banco del parque, Takuya se aseguró de que el Anbu estuviera lo suficientemente lejos antes de dirigirse a Kushina. «Kushina, ¿confías en mí?», preguntó con seriedad. «Por supuesto que sí», soltó Kushina sin dudarlo. «No te pongas demasiado nerviosa, solo actúa normal», le advirtió Takuya, esperando hasta que se calmara antes de continuar. «Ya que confías en mí, hay algo que necesito decirte. Sé quién eres realmente, tu identidad completa». La sonrisa de Kushina se congeló. Se sentía como si alguien acabara de golpearla en la cabeza con un martillo, dejándola con la mente tambaleándose. «¿Takuya sabe la verdad sobre mí? ¿Pero cómo? ¿Podría haber sido Tsunade? Es algo que descubrí por mi cuenta, no tiene nada que ver con Tsunade», aclaró Takuya, notando la preocupación en sus ojos. «No te preocupes, no voy a distanciarme de ti solo por ese gran zorro dentro de ti. Pase lo que pase, Kushina, eres mi amiga. Eso no va a cambiar nunca». Los ojos de Kushina se llenaron de lágrimas y se mordió el labio para contener el llanto. Siempre había temido que si Takuya descubría quién era realmente, la alejaría. Así que había hecho todo lo posible para ocultarlo. Cada vez que el chakra del 9 colas corroía el sello, Kushina sufría sola el dolor. Nunca se atrevió a acercarse a Takuya cuando sucedió, por miedo a que descubriera la verdad. Al final, Takuya lo había descubierto de todos modos. Pero en lugar de rechazarla, la estaba aceptando. «No llores. Si lo haces, ese Anbu de allí sabrá que algo está pasando. Lo informará al Hokage, y eso significará problemas para mí», le recordó Takuya gentilmente. «No estoy llorando, solo estoy feliz», insistió Kushina, forzando una sonrisa mientras se secaba rápidamente las lágrimas. Tardó un tiempo en recuperar la compostura. Una vez que lo hizo, miró a Takuya con curiosidad. «¿Cuándo te diste cuenta?». «Desde el principio, cuando te transferiste a mi clase y te sentaste a mi lado, el olor de ese gran zorro estaba por todas partes», respondió Takuya con una sonrisa burlona. «Grrr. Me lo voy a comer». «Cómetelo. Ese mocoso».
Fue el rugido enfurecido del 9 colas. Ya fuera porque Kusina se sentía nerviosa o por otra cosa, el sello se había aflojado ligeramente, permitiendo que el zorro viera lo que estaba sucediendo afuera. Y el comentario de Takuya había empujado al zorro al límite. Capítulo 28. Nunca confíes en otros para tu seguridad. Entonces estás diciendo que la identidad de Kusina como Jinchuriki fue descubierta porque huele a zorro. El 9 colas procesó esta información a su manera. ¿A qué huelen los zorros? Probablemente como el hedor del zorro. Después de saltar a esa conclusión, el 9 colas lo perdió, rugiendo furiosamente que devoraría a Takuya. Los forcejeos del 9 colas enviaron olas de calor abrasador y dolor agudo a través del abdomen de Kusina, haciéndola estremecerse. Adelante, ocúpate de eso, dijo Takuya con calma, reconociendo la situación. No tengo prisa. Zorro estúpido. Cálmate. Espetó Kusina, agotando su paciencia. De todos modos, ¿cuál es tu problema? Ese mocoso se atrevió a decir que apesto como un zorro. Me lo comeré. Gruñó en su mente el 9 colas. ¿Hablas en serio en este momento? ¿O simplemente tonto? En su mente, Kusina miró incrédula a la bestia furiosa. ¿Cuándo dijo Takuya que apestabas? Solo estás inventando cosas, viejo zorro maloliente. Ark. Aulló el 9 colas con frustración. Kusina ya no lo toleraba. Se cruzó de brazos, mirando, mientras controlaba las cadenas adamantinas, usándolas como látigos para azotar a la bestia. Te voy a comer. Te como. Rugieron furiosos los 9 colas. Había estado sellado durante décadas, e incluso Mito Uzumaki no lo había tratado así. Ahora Kusina estaba usando sus cadenas para azotarlo y someterlo. El 9 colas estaba lívido. HMPH. A Kusina no le importó lo más mínimo, usando las cadenas para atar la boca del 9 colas. La bestia ahora se parecía a un cocodrilo capturado con el hocico cerrado con cinta adhesiva. Sin embargo, no se detuvo ahí. Kusina ató las patas delanteras y traseras del 9 colas, levantando sus colas cada vez que luchaba, hasta que su propia cola estaba casi por encima de su cabeza. Los ojos del 9 colas se abrieron de horror al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Para evitar la vergüenza de quedarse atrapado con su propia cola sobre la cabeza, finalmente cedió. Finalmente se calmó. Kusina notó que este método era efectivo contra el 9 colas e hizo una nota mental de ello antes de salir de su espacio mental, sintiéndose bastante satisfecha. Todo listo. Sigamos, dijo alegremente, quitándose el polvo de las manos. Pobre 9 colas, pensó Takuya, ofreciéndole un momento silencioso de simpatía antes de bajar la voz. Kusina, desde que comenzó la guerra, el número de Anbu que te custodian ha disminuido significativamente, dijo con seriedad. No deberías mudarte del complejo Senju en el corto plazo. En su lugar, encuentra una manera de cavar un espacio seguro debajo de tu habitación. Cuando duermas, deja un clon de sombra en tu cama y duerme en el espacio oculto de abajo. ¿Entiendes? ¿Qué? Kusina estaba confundida. ¿Por qué tomarse todas estas molestias solo para dormir? ¿Alguien me persigue? Pero esto es Konoha. Incluso con Anbu observando, podría suceder algo realmente aquí. Recuerda, nunca confíes en otra persona para tu seguridad, dijo Takuya, con tono grave. En tiempos de guerra, muchos Anbu son enviados al frente para recopilar información crucial, dejando menos para proteger la aldea. Si alguien te ataca, será peligroso. Y en cuanto a tu identidad como Jinchuriki, aunque pueda estar oculta para algunos, no escapará a la atención de los espías de otras aldeas. Tan pronto como se den cuenta de que estás viviendo en el complejo Senju y sepan que eres un Uzumaki, descubrirán que eres el nuevo Jinchuriki de 9 colas. La identidad del Jinchuriki de Konoha no era difícil de deducir para alguien con medio cerebro. Clan Uzumaki, cabello rojo, enormes reservas de chakra. Esos 3 rasgos por sí solos fueron suficientes para delatarlo. Y con Kusina habiendo sido traída a Konoha desde Usushigakure, el secreto estaba destinado a salir a la luz. Takuya estaba seguro de que los detalles de Kusina ya estaban archivados en las oficinas de inteligencia de otras aldeas. De lo contrario, ¿cómo podrías explicar cómo las fuerzas de Kumogakure lograron sincronizar su infiltración tan perfectamente cuando Konoha estaba luchando contra Amegakure y Sunagakure? Casi capturaron Kusina e incluso llegaron a las fronteras de la Tierra del Fuego. Si Minato no hubiera intervenido, Kusina habría terminado prisionera en Kumogakure o le habrían extraído el 9 colas, lo que la llevaría a una muerte prematura. En momentos críticos como esos, no se podía confiar ni en Anbu ni en Rob.
El enfoque de Konoha en la guerra con Amegakure significó que las defensas de la aldea eran mucho más débiles. Si los shinobi de otras aldeas lograban infiltrarse, Kushina estaría en verdadero peligro. Fuerte. Mucho chakra. ¿Y qué? Con un plan bien trazado, hay innumerables formas de someterte y alejarte. Lo entiendo. Lo prepararé todo como dijiste, contestó Kushina, dándose cuenta de que no era un asunto que debiera tomarse a la ligera. En Konoha, podría haber estado restringida en sus movimientos y no poder salir de la aldea, pero al menos podía vivir en paz sin que nadie la reconociera abiertamente como Jinchuriki. Nadie la discriminó, gracias en gran parte a la influencia de Mito Uzumaki. Pero si la capturaban y la llevaban a otra aldea, no había duda de que sería encarcelada, torturada por su linaje Uzumaki y quedaría deseando la muerte. La conversación de hoy, no se la diré a nadie, ni siquiera a Tsunade. Este será nuestro secreto. Dijo Kushina con un guiño juguetón y una dulce sonrisa antes de que Takuya pudiera siquiera advertirle. ¿Acaba de coquetear conmigo? Hombre, los niños en el mundo shinobi realmente son demasiado maduros para su edad, pensó Takuya, sintiéndose un poco nervioso. Si hubiera sido Mikoto, podría haber bromeado, pero esta era Kushina. Sabía que no debía perder el tiempo. De lo contrario, la Anbu podría salir corriendo a denunciarlo de inmediato. Está bien, vamos a llevarte a casa para que puedas empezar a prepararte. Más vale prevenir que curar, dijo Takuya, poniéndose de pie. Está bien, estuvo de acuerdo Kushina, poniéndose de pie también y siguiendo obedientemente a Takuya fuera del parque hacia el complejo Senju. Aunque el clan Senju había sido asimilado en gran medida por la población civil, con solo los descendientes directos de Hashirama Senju, el complejo todavía estaba en pie dentro de la aldea. Desafortunadamente, no importa cuán profundos fueran los bolsillos del clan, incluso ellos no podían resistir la extravagancia de la gran oveja gorda del mundo shinobi. Dentro de unos pocos años, todo el complejo Senju probablemente se reduciría a solo la casa ancestral, y el resto se vendería para cubrir las deudas. El tercer Hokage podría haber ayudado a saldar esas deudas, pero se produjo a costa de dividir y vender partes del complejo. Pero Kushina confiaba completamente en Takuya. Sabía que él no le mentiría ni la pondría en peligro, incluso sabiendo que ella era el Jinchuriki de las 9 colas. Así que ella siguió sus instrucciones sin dudarlo. Capítulo 29. El mando de Danzo fracasa, la batalla se estanca. Kushina decidió crear un compartimento oculto en su dormitorio. Cavó un pasadizo hacia abajo, que conducía a una pequeña habitación secreta donde podía descansar. Todas las noches, dormía allí, dejando un clon de sombra en su habitación para mantener las apariencias. En la tierra de la lluvia, el aguacero continuaba sin cesar. Konoha y la aldea oculta de la lluvia se ensarzaron en feroces combates. Danzo perdía pelo a puñados. Nunca había imaginado que, bajo el liderazgo de Ans, la aldea oculta de la lluvia sería un hueso tan duro de roer. La esperada victoria rápida no se había materializado. En cambio, la aldea de la lluvia había logrado empantanar a las fuerzas de Konoha. Esto era algo que Danzo no había previsto. Y, sin embargo, la lluvia oculta había hecho precisamente eso. Una vez que las fuerzas de Konoha entraron en la tierra de la lluvia, la batalla se convirtió en un punto muerto. Lo que más dolores de cabeza le causaba a Danzo era el veneno de Ans. Cada vez que Ans aparecía, un gran número de ninjas de Konoha eran envenenados hasta la muerte. Afortunadamente, Konoha tenía a Tsunade, quien continuamente desarrollaba antídotos, reduciendo gradualmente las bajas. Aún así, Konoha no pudo asegurar una victoria rápida contra Iden Rain. La gran batalla que habían planeado terminó arrastrando a Konoha a un atolladero. ¿Cuál es el estado?, preguntó Orochimaru, frunciendo el ceño mientras miraba hacia la lluvia, reflexionando sobre cómo romper el estancamiento. Maldita sea. El liderazgo de Danzo fue un desastre. Bajo su mando, oleada tras oleada de ninjas de Konoha habían sido enviados a la muerte. Pero dado que Danzo era el comandante general, no había nada que Orochimaru pudiera hacer más que tragarse su frustración. Nunca esperé que la aldea oculta de la lluvia fuera tan fuerte. Parece que el anciano tenía razón, dejarlos crecer sin control se ha convertido en una amenaza real, murmuró Jiraiya. Ya no tenía la energía que había mostrado cuando llegaron por primera vez al campo de batalla. Ahora parecía agotado, tendido perezosamente en el suelo, demasiado cansado para moverse. Tsunade le lanzó una mirada desdeñosa. Pero la información que has reunido no coincide con la fuerza que está mostrando la aldea de la lluvia. No puedes culparme de eso, contestó Jiraiya, sentándose y rascándose la cabeza, que estaba cubierta de barro. Si tienes quejas, llévaselas a nuestro estimado comandante.
Eso está fuera de mis manos. ¿Pero deberías abandonar el campamento para entrar en el campo de batalla?, cuestionó Tsunade. ¿Qué hay de malo en eso?, Tsunade respondió, cruzando los brazos y frunciendo el ceño. No soporto ver la cara de ese anciano, y ya he desarrollado el antídoto para el veneno de Ans. Los médicos pueden manejarlo desde aquí. Tsunade preferiría luchar en el frente que quedarse en el campamento y mirar el rostro sombrío de Danzo todo el día. El tercer Hokage había cometido un error al nombrar a Danzo como comandante del campo de batalla. Danzo era hábil en conspiraciones y asesinatos, pero al mando de un ejército, era un desastre que estaba a punto de ocurrir. Orochimaru no estaba contento, Tsunade estaba harta, e incluso Jiraiya, aunque menos vocal al respecto, estaba claramente insatisfecha. Aún así, Jiraiya no era de las que se quejaban abiertamente, a diferencia de Tsunade, que tenía tanto el rango como la actitud para expresar su descontento. Escuché que dejaste a tu discípulo en el pueblo, dijo Orochimaru de repente, mirando a Jiraiya. La sonrisa en el rostro de Jiraiya se congeló y se levantó de un salto, gritando. ¿Y quién eres tú para hablar? ¿No dejaste a Nawaki en el campamento? Orochimaru se rió entre dientes, su voz áspera mientras lanzaba a Jiraiya una mirada engreída. Deja de reírte, tú, comenzó Jiraiya, pero de repente sintió un escalofrío en su espalda. Algo andaba mal. Lentamente, se dio la vuelta para encontrar a Tsunade mirándolo fijamente, con el puño apretado y levantándose lentamente. No la cara. El grito de Jiraiya resonó en el campo de batalla cuando fue enviado volando contra una roca, incrustándose tan profundamente que se necesitaron varios intentos para sacarlo. Mientras Jiraiya estaba siendo golpeado, Minato se había unido al equipo de Takuya y Mikoto, aumentando significativamente la eficiencia de su misión. Con el inicio de la guerra, muchos ninjas fueron enviados al frente. El caos de la guerra también significó que más misiones inundaran el pueblo. Muchos equipos ninja estaban abrumados, en constante movimiento. Pero el equipo de Takuya siguió siendo el mismo. De vez en cuando asumían misiones, pero por lo demás pasaban su tiempo descansando o entrenando, a diferencia de otros equipos que estaban abrumados por el trabajo. Hokage-sama, estas son las aplicaciones para los exámenes Chunin. Debido a la guerra, Konoha había relajado los requisitos para los exámenes Chunin. A diferencia de lo que ocurría en tiempos de paz, ahora el proceso era mucho más sencillo y menos estricto. En ese momento, los exámenes Chunin constaban de solo dos partes: una prueba escrita y una prueba de combate. Aprobar ambos resultaría en un ascenso. Déjalos aquí, dijo el tercer Hokage. Desde que comenzó la guerra, había estado inundado de trabajo, lidiando con un problema tras otro, todo lo cual requería su atención personal. La oficina del Hokage se había convertido prácticamente en el hogar del tercer Hokage, donde comía y dormía. Después de terminar el papeleo en su escritorio, suspiró aliviado y comenzó a revisar las solicitudes del examen Chunin. Escudriñó cada uno de ellos cuidadosamente, golpeándolos a medida que avanzaba. Jiraiya fue al frente, pero parece que Minato se quedó en la aldea, reflexionó el tercer Hokage mientras se encontraba con el archivo de Minato. Recordando que Jiraiya le había pedido específicamente que vigilara a Minato, el Hokage sacó los registros de Minato. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Minato se había unido al equipo de 2 hombres de Takuya y Mikoto, convirtiéndolo en un escuadrón genin estándar de 3 hombres. ¿Qué? El Hokage frunció el ceño mientras miraba el número de misiones completadas. Se olvidaron de agregar un par de dígitos aquí. El equipo de Takuya había completado solo 13 misiones de rango D y 28 misiones de rango C. ¿Están seguros de que no se les escapó un dígito o dos? La clase de Takuya había estado fuera de la academia durante casi un año. Otros equipos de su clase habían completado al menos un centenar de misiones de rango D, junto con numerosas misiones de rango C. Sin embargo, el equipo de Takuya había hecho tan pocos. Algo no cuadraba. Investiga el historial de misiones del equipo de Takuya. Quiero números precisos, ordenó el Hokage. Sí, Hokage-sama, respondió un agente de Anbu antes de desaparecer de la oficina para reunir la información necesaria. No pasó mucho tiempo antes de que los datos fueran entregados al tercer Hokage. Estos chicos, se rió el Hokage cuando comparó los informes. No fue un error, los registros eran correctos. La razón por la que el número de misiones era bajo era que el equipo de Takuya simplemente no había asumido muchas misiones. Capítulo 30. La intromisión del tercer Hokage y la participación forzada en el examen.
Mientras que otros equipos estaban inundados de misiones, el equipo de Takuya era todo lo contrario. Apenas salían unas pocas veces al mes. Especialmente después de que estalló la guerra, pasaron la mayor parte de su tiempo en el pueblo, entrenando y mejorando sus habilidades. Si se tratara de cualquier otro equipo genin, el tercer Hokage no tendría nada que decir. Tanto en Konoha como en otras aldeas, una parte significativa de los genin eran realmente débiles. Muchos ni siquiera podían realizar jutsu básico de rango C. Para estos genin, no se podía esperar demasiado. Pero, ¿qué pasa con el equipo de Takuya? Su fuerza estaba claramente por encima de la media, pero parecían desinteresados en asumir más misiones. Parecía que estaban satisfechos siempre y cuando tuvieran suficiente dinero para sobrevivir. Ni siquiera habían solicitado los exámenes Chunin. Otros genin de su clase ya se habían presentado a los exámenes, pero el equipo de Takuya no mostró ningún interés. ¿Fue por falta de fuerzas? Obviamente no. Después de reflexionar sobre la situación, el tercer Hokage decidió agregar los nombres de Takuya, Mikoto y Minato a la lista del examen Chunin él mismo, pasando la lista a la Anbu. A continuación, la Anbu les informaría que se presentaran al examen a tiempo. La aldea necesitaba urgentemente shinobi capaces, y dejar que 3 genios permanecieran ocultos en un equipo de genin era simplemente inaceptable. Una cosa era que no asumieran muchas misiones, pero ni siquiera participar en los exámenes Chunin. Eso no serviría. Como no se habían aplicado, él lo haría por ellos. Takuya Yagami, por favor, preséntate en el lugar del examen mañana por la mañana a las 8 am para los exámenes Chunin, informó un operativo de Anbu a Takuya en su casa antes de desaparecer, dejando a Takuya parado allí, desconcertado. ¿Examen Chunin? ¿Qué pasa? Takuya sabía que se acercaban los exámenes Chunin, pero no había planeado participar. Ni siquiera tenía la intención de que Mikoto participara. En cuanto a Minato, el plan era esperar y dejar que tomara el próximo examen Chunin. De esta manera, con un Chunin en el equipo, podrían comenzar a asumir misiones de rango B más desafiantes. Ese era el plan de Takuya. Minato y Mikoto habían accedido, aunque no entendían completamente por qué Takuya estaba en contra de tomar los exámenes Chunin temprano, ya que lo propuso, estaban de acuerdo con aceptar. Al fin y al cabo, él era el capitán. ¿Quién hubiera pensado que un agente de Anbu aparecería de la nada y les notificaría que participarán en el examen? Esto es una locura. ¿Quién nos inscribió? ¿Minato? Takuya recordó de repente cómo Minato había bromeado una vez sobre contratarlo en secreto para pillarlo desprevenido. No, no es eso. Minato en realidad no haría algo como esto, se dio cuenta Takuya. Si no fue Minato, entonces ¿quién fue? Instintivamente, Takuya miró hacia arriba en dirección a la oficina del Hokage, y lo golpeó. Maldita sea. Esto no fue obra de Minato, esto tenía el tercer Hokage escrito por todas partes. Takuya supuso que no solo él, sino también Minato y Mikoto ahora estaban atrapados participando en el examen Chunin. No había forma de salir de ella. Para confirmar sus sospechas, Takuya fue a buscar a Minato y Mikoto. Ambos estaban tan confundidos como él. Cuando Takuya los encontró, todavía parecían desconcertados. Minato incluso pensó que Takuya lo había contratado como una broma. Entonces, ¿vamos a participar en el examen Chunin mañana por el Hokage? Preguntó Mikoto, apoyando su barbilla en su mano y parpadeando con sus grandes y oscuros ojos hacia Takuya. ¿Quién más podría ser? Contestó Takuya, exasperado. El tercer Hokage seguro que era entrometido. No solo estaba ocupado con la guerra, sino que aún encontraba tiempo para meter la nariz en los asuntos de su equipo genin. Tal vez tenía demasiado tiempo libre en sus manos. ¿Deberíamos seguir adelante y hacer el examen, entonces? Preguntó Mikoto, su pequeña mano descansando pensativamente sobre su barbilla. Por supuesto, tenemos que irnos. El Hokage ya los había fichado, ¿cómo iban a negarse? Takuya estaba seguro de que si intentaban cancelar su registro, el tercer Hokage no lo permitiría. No había escapatoria para los tres. Preparémonos entonces. No podemos darnos el lujo de estropear esto, dijo Takuya, decidiendo seguir la corriente. Debería ir a estudiar, suspiró Minato. Dado que Takuya había planeado que se prepararan para el examen Chunin después del año nuevo, Minato no se había molestado en mirar ningún material de estudio todavía. Pero ahora, gracias al tercer Hokage, Minato se dio cuenta de que era hora de hacer un poco de abarrotamiento de última hora. Yo también debería prepararme, dijo Mikoto mientras se levantaba para irse. Después de confirmar que la noticia era real, los tres regresaron a casa para prepararse. Al día siguiente, Takuya llegó temprano al lugar del examen. La zona ya estaba abarrotada de participantes.
Cuando Takuya entró al campo, se sintió como un niño entrando en una sala de exámenes universitaria llena de adultos. ¿De verdad este chico está aquí para los exámenes de Chunin? ¿Quizás solo está aquí para maquillar los números? No te apresures a juzgar. Ese es Takuya Yagami, era un prodigio en la academia. Es posible que no hayas oído hablar mucho de él recientemente, pero no lo subestimes. Ignorando los murmullos y las miradas, Takuya se acercó a un lugar abierto para esperar a Minato y Mikoto. No pasó mucho tiempo antes de que los dos llegaran al lugar del examen y se unieran a Takuya. Los tres, de pie juntos a su corta edad, se destacaron entre la multitud, a pesar de que algunos de sus compañeros graduados también estaban tomando el examen. Pero en comparación con los otros participantes, todavía eran muy jóvenes. Cuando el reloj dio las 8, los supervisores colocaron una lista en la pared, asignando a cada participante una sala de examen diferente en función de su número de registro. Los tres estaban divididos en diferentes habitaciones, pero el examen Chunin no era algo que fuera un problema para ellos. A diferencia de los participantes mayores, que probablemente habían suspendido el examen varias veces y ahora sudaban balas, Takuya, Minato y Mikoto confiaban en que, siempre que se desempeñaran como de costumbre, aprobarían. En comparación con los rigurosos exámenes que se ven en el anime, este era mucho más relajado. Dos supervisores repartieron casualmente los exámenes, advirtieron a todos que no hicieran trampa y luego se pararon en extremos opuestos de la habitación, prácticamente mezclándose con el fondo. Takuya cogió su bolígrafo y miró las preguntas del examen. La primera pregunta: si te encuentras en la siguiente situación, ¿cómo te protegerías mientras recopilas suficiente inteligencia? ¿Es esto un obsequio? ¿A quién se le ocurrieron estas preguntas? ¿Se merecen 100 latigazos? Es demasiado fácil. La sala de examen estaba en silencio mientras Takuya completaba rápidamente las respuestas. En 30 minutos, su papel estaba completamente lleno. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó un supervisor cuando notó que Takuya levantaba la mano. Ya terminé, contestó Takuya, entregando su examen completo antes de levantarse para salir de la habitación. ¿De verdad este chico estaba aquí solo para dar un paseo por el examen?